Bueno, pues un saludo para todos. Hoy estamos en uno de mis lugares favoritos. Yo tengo viniendo a este bazar más de 20 años. La primera persona que me trajo aquí fue mi amigo Fred, del que he hablado muchísimo en muchos de nuestros videos. Estamos aquí con Mari y venimos a ver, porque tiene cosas interesantes en Star Wars. Nos vamos a llevar estas dos piezas y pues vamos a empezar este video. Nosotros lo conocemos hace más de 20 años, solamente que antes no hacíamos videos, ¿verdad? Entonces ahora les quiero compartir que es uno de mis lugares favoritos. Lo conocí a través de mi amigo y veníamos pues al menos una vez al mes. Y después hubo un tiempo que veníamos cada 8 días. Y nos vamos a llevar estas dos piezas. Estamos haciendo doble la colección de los vintage de Star Wars. Y pues estoy contento y vamos a empezar aquí el recorrido en el lugar de Mari para que vean. ¿Qué días vienen ustedes, Mari? Los días sábados aquí nos encuentran. Los sábados. Hay algunos vendedores, algunos puestos que se ponen los sábados y otros los domingos, algunos repiten. Pues muchísimas gracias y empezamos con esto. Bien, nada más aquí es todas las cosas maravillosas que van a encontrar. Hay puras antigüedades. Hay miniaturas, hay discos, hay libros, hay teléfonos, pero todo aquí es antigüedad. Es un lugar que vale muchísimo, muchísimo la pena. Pues vamos a caminar para allá, para que conozcan. Bueno, pues nos encontramos aquí con una señora que es... Norma, la señora Norma, que es amiga de mi mamá. así es. Y se hicieron amigas por esto, porque empezamos a venir hace como 4 o 5 años. Ajá. Y nos empezamos a llevar cositas de aquí. Compartimos el mismo hobby. Y tiene el mismo hobby de hacer casitas de muñecas. Ajá, y miniaturas. Entonces hemos venido un par de veces. Ya tiene un rato que no veníamos Ya tenían mucho a que no recoger nos pedidos especiales de mi mamá. de tu mamá. ¿Me la saludas? Claro que sí, vamos a estar con ella después de Año Nuevo. Bien, nada más las cosas maravillosas que tiene la señora Norma. Y me acuerdo mucho, porque no me recuerdo cómo se llama tu hija. Fer, que estudió arquitectura, que compartimos la misma carrera, hace algunas de estas cosas que son una maravilla y nos vamos a llevar unas para la colección, ¿sí? Aparte de las miniaturas que ya son así como de licencia de marca en producción, ella hace unos customs de muñequitas, de cosas de Barbie, de juguetes, de anuncios y todo para que tú llenes tu casa de cositas. Y la verdad es que tiene unas cosas padrísimas. Y pues definitivamente que nos vamos a llevar unas cosas, una para mi mamá y otras para mí. Perfecto. ¿Sí? Nosotros hacemos los libros, las portadas de discos. Les voy a compartir si alguien que quiere. ¿Qué días vienen ustedes? Sábado y domingo. Sábado y domingo. No tengo lugar fijo, pero me encuentran aquí. Sí, a pesar de que tenemos nosotros más de 20 años viniendo, yo creo que unos 6 o 7, 5 o 6 que empezamos y nos conocimos porque alguna vez platicando con ella vine con Mari y empezamos a platicar y después mi mamá la contactó por internet y coincidió que era la misma persona y entonces le digo, ya la conocí. Bueno, pues me da mucho gusto saludar. Igualmente. Y venimos aquí y nos vamos a seguir para que conozcan uno de mis lugares favoritos y si alguien quiere, les voy a compartir tu número si es que alguien lo pide para que sepan. Mira. Pues tengo aquí está. En Facebook y en Instagram. Tiene aquí su Facebook y su Instagram. Sí. Y les pueden hacer pedidos especiales. La cosa maravillosa es que aparte de las cosas que traen de miniaturas, ellas fabrican, hacen, manufacturan cosas padres como los libros, como revistas, como discos, como objetos complementarios para tu casita. Así es. Bueno, pues vamos a seguir, nos despedimos y me da mucho gusto saludar. Igualmente. Y ver una cara conocida y venía pensando porque hace mucho que no venía. Exactamente, me dio mucho gusto verte y saludarme a tu mamá. Igualmente, muchas gracias. Pues vamos a continuar. ¿Cuánto valen los? Bueno, pues estamos aquí en un puesto y algo de lo que yo siempre digo, que vamos a lugares donde nos gusta que los precios sean decentes, justos, de cosas, puras cosas bonitas, puras cosas antiguas, puras cosas vintage. Aquí tiene boletos del metro y aquí tiene un chorro de memorabilia de coleccionables. Acabo de ver que una niña se llevó una bolsita de Sonrix. Sí, una bolsita de Y son cosas que son pues muy icónicas para muchos de nosotros. Los muñecos de plástico, yo con estos jugaba con las canicas con mi papá, los aventábamos con una bombocha, hacíamos nuestra guerra de soldados. Y hace rato que tuve una oportunidad de platicar
con, Nuria. con Nuria, con la güera, como le dijo la niña que se acaba de ir, es que lo padre de tanto de conseguir estas cosas como de, o sea, comprarlas como es, pues esa, a mí me gusta mucho la negociación, ¿sí? Y la verdad es que las cosas valen lo que representan para uno. Entonces hay gente que de repente se super dispara en precios y nosotros compartimos esa dinámica. Pero miren nada más qué cosas tan padres tiene aquí. Tiene pitufos, estos vasitos que acabo de ver que un señor creo que se llevó un set de los Picapiedra. De Hanna-Barbera. De Hanna-Barbera. Picapiedra y supersónicos del otro lado. Y están padrísimos. Y son como vasitos, no sé si como de helado. Como de helado o una persona me dijo que como de dentista. Ah, Pero claro, no sé, puede ser, porque claro son que cartón, sí. pero es ese cartón como encerado que si lo mojas no se hace Aguanta. feo. Ajá. Y están padrísimos los diseños. Son 10 diferentes, ahorita Están traigo 10. súper padres. Y la verdad es que están súper decentes. Súper. O sea, una cosa La colección espectacular. completa en 150. Está súper. Yo creo que nos vamos a llevar unos Sí. vasitos de los que tienes aquí. Y también me estás diciendo que acá tenemos unos Sí, videojuegos. también tengo y también videojuegos. Cosas vintage, Cosas Sí. vintage, revistas. revistas. Por ejemplo, las fichas rotuladas, canicas. Pues pura nostalgia padre. Aquí tengo las de abejita, mira, de aciditas de los de Sonrix. Parece que no, pero mucha gente, muchísimas personas, somos fan de todas estas cosas. Y lo padre es como que te remontan a cuando estabas escuincle y pues el maguito de Sonrix, El maguito Sonrix. cuando antes había dibujitos en todos los juguetes. Mira, voy a preguntar cuánto vale este monstruo de Godzilla. Ajá. Lo tengo en 300, es el que trae 2 cabezas y aparte no está maltratado, no está roto, no está mordido, casi siempre sale roto o mordido de las piernitas. Híjole, pues Te lo pongo en 300 para ustedes. Sí, nos los vamos a llevar. Me falta un Godzilla a la colección. Pues me da mucho gusto saludarte. Yo tengo más de 20 años viniendo a este lugar, nada más que no hacíamos videos. Ah, ok. No, aquí está bonito, la verdad. Nos gusta y compartir. sí, ¿Qué días vienen ustedes? nada más los sábados. Nosotros nada más los sábados, pero el bazar se hace sábados y domingos. Casi siempre yo vengo el domingo porque el sábado trabajo. Pero se ponen algunas personas, repiten y algunos son diferentes. Y a otros son diferentes, sí, de hecho. Pues vamos a hacer aquí amistad porque tiene muchas cosas interesantes. Y yo tengo la idea de que ya me llevé algo con Conmigo. Ajá. Ah. Un Volkswagen de lámina y otro carro de plástico que yo tenía de niño, que era un carro chino así como larguito. Pero ahorita platicamos. Igual y sí, entre tantas cosas, ¿verdad? Mira, esa carcasa de la combi, Ah, es sí, la esa combi que carcasa. tenemos. Esa, ya le hicimos un short. Esta es una empresa mexicana y en la caja decía que la empresa estaba en Cuernavaca. En Cuernavaca, sí. Y está padrísima porque pues no abundan los juguetes de lámina mexicanos. De lámina mexicana. Aunque Entonces es una combi Samba la que tiene 23 ventanas. sí. Y a pesar de que es nada más la carcasa de la combi y la chasis, pues finalmente es un artículo coleccionable. Sí, ¿tú sabes ese dato de que es de una empresa mexicana? Sí. Y en la caja Y dice... es la que trae todas las ventanitas. Y en la todo. caja dice que la sede está en Cuernavaca. Sí. Ah, pues te voy a compartir porque hicimos un video de esta combi ¿Sí? con la caja. Pues me la traje porque Ahí salió está, ahí. no, claro. Digo, que es- todo se vende. Claro, es coleccionable y sirve de adorno. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar. Vamos Sí, a sí, negociar. nada. Godzilla se va para la casa. Y pues vamos a seguir. Vamos a avanzar para allá. Muchas gracias. Platícanos qué cosas. Bueno, yo estoy viendo qué cosas tienes. Platícanos tú qué cosas tienes. Pues yo manejo de todo, desde juguetitos, papelitos, hasta, pues ya vieron botellas, traigo este chipote chillo, estas botellotas, pero pues manejo fotografía, libros, muchas cosas impresas sobre todo. Insisto una vez más, ya lo repetí como 2 veces, tengo más de 20 años viniendo al bazar, pero yo siempre vengo en domingo, y en domingo cambian algunas de las personas que vienen en sábado. Ah, sí. Ahora es sábado. Y nos vamos a llevar, vamos a negociar aquí, pues yo soy fan de los Hot Wheels, y me gustan mucho los de licencias. Bueno, este no es Hot Wheels, pero tiene de Shell, y de Golf Racing. Y pues insisto, pura memorabilia vintage, puras cosas padres, pura nostalgia. La botella de Canada Dry. Hay gente que no valora ciertas cosas. Me acuerdo mucho que en un evento, la botella de Canada Dry y la de Orange Crush cambió. Y como no se vendía, las regresaron a las botellas originales. Entonces las botellas vintage regresaron
a su empaque original, por llamarlo de alguna manera. Y estos, no hemos hecho de estos creo que es Palitoy. Sí, es como Politoy. MacGregor. Ajá, Politoy. es MacGregor, la empresa gringa, y aquí los hizo Politoy, que es mexicana. Y yo tengo una colección de estos que eran de mi tío, del hermano de mi mamá. Como de los 60, ¿no? Y son sesenteros. Y son carros de Fórmula 1. Pero a pesar de que muchos piensan que es el mismo auto, abajo dice si es Ferrari, si era McLaren, si era... Y sí hay una variación en los modelos. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos. Vamos a negociar estos dos contigo y pues vamos a continuar por allá. Sí, gracias también. Estaba platicando con Joaquín, porque los domingos se pone, pero aquí, así. Todo a lo largo. A lo largo. Entonces yo con él me llevé hace unos años el bocho que parece Herbie de lámina. ¿Era japonés? Era japonés. ¿Es japonés? Y no recuerdo qué otra pieza, pero estoy tratando de recordar. Y pues venimos porque tiene pues puras cosas padres también, de lo que nos gusta mucho, de las cosas vintage. Y lo que yo repito mucho es que nosotros platicamos con personas que tienen precios decentes, precios justos. Nos gusta mucho esa negociación. Este robot de lámina, que está padrísimo, y camina y mueve su hélice. Pero miren las cosas que tiene. Y también me acuerdo mucho de tu lugar por los teléfonos, porque había un teléfono rojo que yo tengo. Obviamente pues ya no está, pero quería compartirte. Ahorita te compartimos. Pues miren nada más todas las cosas que tiene aquí. Y casi siempre he venido en domingo, por eso ahorita me quedé pensando y le dudé. Sí, pero pues muchas gracias por compartirnos lo que tienes. Al contrario, aquí cuando gusten venir. Y ellos están los sábados y los domingos aquí en el bazar de... Yo le digo bazar de Cuauhtémoc por la avenida. Sí, el bazar se llama Ignacio Chávez. El parque. Estamos en Doctor Navarro y Avenida Cuauhtémoc. Bueno, pues tenemos más de 2 décadas viendo, pero no hacíamos videos antes. Y ahora Claro. pues quiero compartir No, con pues ahorita ustedes. es lo de hoy, ¿no? Hacer Así las es, redes ahorita. así es. Bueno, pues muchas gracias. Y No, al contrario, que estés vamos muy bien, a continuar cuídate, y ya acá vamos nos a ver si esperamos. nos llevamos ese robot de lámina. Claro que sí. Hasta luego. Estamos aquí con Diego. Con Diego, a la orden. Diego es hermano de Víctor. Víctor, ahorita que lo encuentre, hace como 15 años fue a mi casa. Se fue en autobús, se regresó en taxi, se trajo una colección de Matchbox. Y yo, pues venía casi cada 8 días porque mis hijos estudiaban aquí, pero pues ahora ya terminaron la escuela. Bueno, una de los dos. Qué bueno. Y lo identifiqué por los Taiko y por estos coches. Sí, es representativo que traiga él Ajá. eso. Sí. Y a ti, porque alguna vez que te vi en un evento, tú me dijiste, me parezco, pero no soy yo, hace años. Tú te pones en la otra esquina los domingos, ¿no? Los domingos estoy en la mera esquina, Así exactamente. es, claro que sí, me acuerdo perfecto de ti. Y tenemos Ahorita por el momento no, amigo. más de
2 décadas viniendo a este bazar. Ahorita voy a esperarme a buscar a tu hermano, pero miren todas las cosas que traen. Tú principalmente traes más videojuegos, ¿verdad? Yo soy más de videojuegos, exactamente. La cosa padre que yo insisto y digo mucho con Vic y con su hermano es, a mí me gusta ir a los lugares donde tienen precios justos. Esa es la idea. Y Esa es la yo idea. eso lo comparto mucho con Vic. Te digo que yo alguna vez pensé, dije, ya me voy a hacer de todo. Y se trajo una caja de Matchbox. Ahorita que lo vea se va a acordar. Estuvimos un par de horas en la casa y yo dije, ya nada más le voy a dar 2 cosas, Star Wars y Hot Wheels. Pero después otra vez regresé y más con Vic porque me he llevado cosas. Y él tiene una gran colección, padre, de robots. Sí, bastantes, de Es- lámina, de plástico, Muchos. de todas las nacionalidades. Pues miren aquí las cosas que tienen, pues vamos a continuar. ¿Tienes redes? Claro que sí, sí. Compártenos Mi tus- red social que más usamos, bueno, yo, es Instagram, es Caduca Gamer. La primera es con C, la siguiente con K, Caduca Gamer. Ahí estamos a la orden. Bueno, pues muchas gracias, me da gusto saludarte. Me voy a esperar a ver a Vic y mientras nos vamos a dar otra vuelta. Que estén muy bien. Gracias. Pues nos regresamos aquí otra vez porque vimos los sets de Tente. En alguno de los videos habíamos compartido que Tente era una empresa española. Y yo no sé como tal si era competencia de Lego, pero ellos tenían unas piezas súper, y eran muy identificables por los astronautas y por las cúpulas. De hecho yo tenía este set y pues vamos a ver si negociamos algo. Ya me dijo que por ser clientes, amistades, por ratos nos va a mejorar un poquito el precio y eso me late. Y me acuerdo mucho porque esto tenía picos. Mi amigo de la primaria, Pepe Toño, este robot. Bueno, pues muchas gracias, vamos a continuar. Estamos aquí con Juan Pablo y estaba recordando que hace como, pues, Hola. ya tiene unos años, me llevé una colección de Woodies, Ah, sí. todas fosforescentes. Anduvimos negociando ahí un par de semanas porque en ese entonces cada 8 días yo venía porque Juan Pablo estaba estudiando aquí en México. Sí. Y pues bueno, tenemos muchos años viniendo a este bazar, pero antes no hacíamos videos. Pero parece perfecto. Y ahorita me acordé de ti porque estoy viendo lo que hay ahí y estoy seguro que son las cosas que yo había visto que tenías junto Sí. con con los Hot Wheels, ¿no? ¿Qué días te pones tú, Juan Pablo? Sábados y domingos. Sábados y domingos estamos aquí. Ya tenemos pues 30 años aquí vendiendo. Yo tengo como 23 viniendo, pero apenas de unos 6 o 7 para acá hicimos un par de compras contigo. Sí, ya de tener esto, yo creo que fue después de la pandemia, un Sí. poquito para acá, sí. Fue como en 2019 Ya tenemos o por 3 ahí. años, sí. Ajá. Bueno, 3, pues me da 4 mucho años. gusto saludarte.
Adelante. Felicidades. Igualmente, Muchas muchas gracias. Y vamos a ver qué tienes. Y me da Por mucho favor, gusto adelante, a ver qué. saludarte. ¿Qué les gusta? Puras cosas vintage padres. Yo repito mucho que nos gusta negociar con los precios porque pues ahora ya hay muchos así que se disparan. Lo Y sé. aquí Aquí hay chance de que vengan y hay precios justos. a pelearse. ¿Sí? Tiene el un chorro precio. de los muñecos bootleg que están padrísimos. Sí, todos son de la fecha, son originales. El único nuevo de ahí ha de ser la Tortuga Ninja, y eso es Relativamente. relativamente nueva porque es finales de los 90s. Yo tenía ese He-Man, me lo gané en unas canicas en una feria de pueblo. Ujú. Los de He-Man son, ay, no me acuerdo la marca, se llama Chispita, originales de la fecha. Buenas tardes, pero todos los demás también aquí la mole y el Hulk La mole y el son Hulk. el mismo molde, nada más cambia el cuerpo. Ajá. Pero son, también esos son nuevos, son 2000, los demás, el Batman, el Robin, Superman, Spider-Man, Mazinger Z, La Mujer Maravilla, todos son de la fecha. Pero pues de todos modos están padrísimos y vale mucho la pena. Pues vamos a continuar y me da gusto saludarte. Y Estamos a sus órdenes. pues nos seguimos viendo por acá. Me parece perfecto, estamos a sus órdenes. Muchas cuando gracias. gusten. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues íbamos para allá y nos encontramos a puro artista. Me estaba tratando de acordar, Vic, que tiene como, ¿cuántos años que fuiste a la casa? Como unos 12 años que fuimos a ver a tu colección. Bueno, fue a la casa y yo me quería deshacer de todo, ya nada más quería dos cosas, Hot Wheels y Star Wars, y se trajo una caja de Matchbox y hemos conseguido algunas piezas. Un tiempo estuve viniendo muy seguido, después dejé de venir. Sí, exactamente. Pero tengo, yo creo que más de 20 años viniendo, y me acuerdo también que en un evento de Hot Wheels, que creo que en el World Trade Center, yo ya no me quería regresar con algunas con cosas que y tenías, las sí. dejé. Y pues bueno, Vic, ya estuvimos con su hermano. Su hermano tiene muchos videojuegos, trae unas piezas de tente padrísimas. Y lo que yo repito mucho, porque antes no hacíamos vídeos, nada más teníamos la colección, Claro. es que nos gusta platicar y hacer amistad con personas que tienen precios decentes, justos. Vic tiene cosas muy interesantes. De hecho, yo me he llevado algunos piezas vintage de Matchbox y de Hot Wheels, y una que otra cosilla de colecciones diferentes. Sí, exactamente. Sí, estabas más enfocado como que en dos secciones y lo que te gustase. Así siempre pasa. Los coleccionistas, eso es una parte importante del coleccionismo. Juntar una sección para mantener la colección siempre constante, y un extra de lo que uno quiera coleccionar más. Pues lo que Vic le me ha guste. compartido unas fotos bien interesantes de tu colección de robots. Así es. Y tiene una colección choncha y cosas padres. Pues nada más venimos a saludarte, Vic, a ver qué Vámonos. tenías, y pues vamos a compartir ahora lo que estamos haciendo, que es, pues ya acomodamos todo en la casa. Antes nada más tenía todo en cajas. Sí. Ya ahora ya se puede ver, ya la colección ya se luce. Y me da gusto pues saludarlo, pues es un amigo que tengo de al menos coleccionismo y de conseguir cosas. Y pues vamos a seguir adelante, ¿sí? ¿Cómo no? Muchas gracias, Vic. Como siempre. Me da mucho gusto saludarte. Excelente inicio de año. Muchas gracias e igualmente. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Pues bien, venimos aquí ya tenía un rato que no Sí. veníamos. Qué bueno. Que pasen. Nos vas a platicar. Es mi Estamos micrófono. con Oscar Romero Ashkan.
Oscar es un gran artista. Tenemos años llevándonos algunas de sus litografías, de sus cromos, de sus impresiones, pero su arte es una cosa espectacular. Platícanos de tu arte, por favor. Sí, pues hay un poquito de todo. Hay técnicas que son muy artesanales, muy hechas a mano. Hay serigrafías, hay grabados, hay acuarelas, hay arte original. Entonces, todo es, digamos, de alguna forma creada manualmente. Algunas otras son prints, son impresiones digitales que a su vez al principio han sido creadas con la mano, a mano, dibujadas a mano. Las escaneo y ya posteriormente les pongo color, que es el color digital. Pues no sé cuántos años tenemos viniendo a saludarte y a llevarnos cosas contigo, pero estoy seguro que son muchos. Sí, sí, ya bastante. Aquí llevo 5 años ya. 5 años. Pues yo creo que después de la pandemia empezamos y específicamente nos parábamos contigo, porque pues creo que todos en la familia somos artistas, pues Juan Pablo, Marifer, uno mismo. Muchas ¿qué gracias. te digo, Y pues Sí. tenemos cromos yo tengo en la cocina tortugas, un ovni, uno de Alien. Me gustan mucho los insectos, las criaturas y pues mira nada más todo lo que... Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Y que estén muy bien. te Salúdame mucho a tu agarramos hija. perfecto. Claro que sí, claro que sí. Pues precisamente con Marifer y con Veres, como siempre venimos y te identificamos perfecto. Pues Muchas me da gracias. gusto estar contigo y pues vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Estamos aquí con Brenda Rentería. la señora Brenda, es hija del señor, José Alberto Rentería. y a este señor tenemos muchos años comprándole antigüedades para las casas de mi mamá. ¿Ok? De hecho, la penúltima vez que vine hace 2 años, el Día del Padre, Allá atrás. me regaló un recuerdito como del Día del Padre. Ajá. Y me he llevado muchas sillas. Y pues miren nada más aquí las cosas maravillosas que tienen. Nos regaló 1 minuto de su tiempo a la señora Brenda porque ya nos íbamos también nosotros, pero era indispensable pasar aquí. Porque, Qué bueno que lo recordaron. Claro que sí, siempre Ahorita se está un pone poquito aquí. enfermo, pero ahí anda. Bueno, pues salúdemelo mucho. Yo ahorita le digo, él me identifica perfecto porque nada más siempre llegaba, apartaba algo, nos damos la vuelta y después ya me llevaba las cosas para la Claro casita que de sí. mi mamá. Y muchas gracias por permitirnos compartir No, ¿de qué? Y espero que les guste todo esto. este hobby. Y igual, yo les voy a decir dónde están. Ellos están aquí en el Bazar de Cuauhtémoc. Bueno, doctor Ignacio Chávez. Y pues, tenemos igual muchos años viniendo a comprar y llevarnos todas estas cosas maravillosas para las casas. Y qué bueno que les ha gustado. Muchísimas gracias, señora. No, ¿de qué? Pues vamos a continuar.